Buenas tardes a todos y bueno, pues una auténtica satisfacción el estar esta tarde aquí dando comienzo a las actividades del segundo cuatrimestre del máster. Y, y bueno, pues aquí estamos. Parece que nos resistimos a que esta situación altere nuestra normalidad. Un poquito sí la altera, seamos realistas. Prueba de ello es que entre el frío que hace, las circunstancias climatológicas tan especialísimas que se han dado en estas últimas jornadas, y por otra parte, pues también la situación sanitaria, que parece que ahora iniciamos una temporada un poquito más complicada. Hablando con Cristina de la sesión de hoy, que se preveía presencial para aquellos que estuviéramos en Salamanca, pues llegamos a la conclusión de que tal vez fuera mejor hacerla online para todos, aunque ella, como veréis, está en la facultad. Bueno, casi diría al revés, la facultad está con Cristina, porque si ella no está en la facultad es que algo muy grave ha ocurrido en la facultad. No, se puede decir que forma parte del inventario. Y bueno, pues vamos entonces a... Por lo tanto, lo primero, gracias por vuestra presencia, por vuestra participación y por vuestra, bueno, pues vuestra perseverancia en el seguimiento de las actividades del máster en unas circunstancias un poquito complicadas para todos. Y entrando ya en lo que es la materia de hoy, pues es una auténtica satisfacción presentar a Cristina. Hace unos cuantos días hablábamos de la presentación del día de hoy, de la sesión de hoy, y bueno, me planteaba que si le iba a presentar. Y yo, ¿qué esperabas? ¿Que te iba a presentar otra persona? De ningún modo, tenía que ser yo. Pero bueno, bromas aparte, ya digo, es una auténtica satisfacción el estar esta tarde con todos vosotros presentándola, presentar a una graduada en criminología por esta universidad, presentar a una titulada por el máster en estrategias anticorrupción y políticas de integridad, dicho sea de paso, presentar además a una investigadora en el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la USAL, que todos conocéis bien, y presentar al mismo tiempo una colaboradora habitual permanente en las actividades del grupo de trabajo. Y presentarla para un tema que a ella le resulta especialmente cercana y sobre el que conoce mucho. El título de su presentación de hoy es Importación de estrategias anticorrupción, especial atención al whistleblower. ¿Por qué está Cristina hoy hablándonos o por qué viene a hablar sobre este tema? Bueno, pues porque es un especialista en este tema, porque ha escrito numerosos artículos en relación al whistleblowing como estrategia preventiva para los delitos corporativos. De hecho, recordaréis que en Studium, cuando anuncié el seminario, bueno, pues aparte de las generales de la ley sobre el formulario para que luego hagáis la ficha de seguimiento, etcétera, etcétera, os puse algunos documentos por si queréis saber algo más y venir un poco más preparados para poder participar en un debate posterior. Y veréis que incorporé algunos documentos de su autoría, que además ha publicado en editoriales del más alto prestigio en el mercado editorial en español. Además, ha participado en congresos, en reuniones científicas nacionales, internacionales, ha publicado los resultados de su investigación que ha aportado a esos congresos también en publicaciones de gran prestigio sobre temas diversos, sobre prisión permanente revisable, sobre negociación del proceso penal. Pero yo diría que por encima de todo, aparte de todos los méritos técnicos sobrados que tiene para que, bueno, pues hoy se entretenga un rato, deje su investigación un rato y esté con nosotros para contarnos un anticipo de sus investigaciones, yo creo que lo importante es el valor esencial que representa en el marco del grupo de trabajo. Yo decía que era una satisfacción el presentarla esta tarde,
pero presentación porque ha sido alumna mía en grado, porque ha sido alumna mía en máster, pues porque es alumna mía en doctorado, pero al mismo tiempo esa satisfacción la extiendo al grupo porque tenemos la ventaja de que con ella contamos con el elemento criminológico. Ya se sabe que el máster y el equipo de trabajo en general es predominantemente jurídico, a veces somos gente muy aburrida, que tenemos una deriva positivista preocupante, pero claro, necesitamos criminólogos cercanos que nos hagan preguntas sobre por qué esto es así o que nos den explicaciones de por qué ocurren ciertas cosas. Y esa perspectiva, pues tratamos de abordarla muchas veces los juristas con desigual éxito, pero claro, donde esté un especialista, que se quiten los aficionados. Y esa es la perspectiva, ese es el elemento importantísimo que nos aporta. Además, yo en esta presentación, yo quisiera también poner en un valor especial la actitud de Cristina, porque en un momento en el que la investigación parece mentira, en un contexto como el que nos encontramos, en un contexto como este, parece que la investigación se sitúa en un segundo plano. Con independencia de los colores de los gobiernos en los distintos niveles de la administración, llama la atención que en España nuestro ministro de Investigación sea un astronauta. Y bueno, pues yo estoy echando mucho de menos a ese astronauta que salga en una rueda de prensa para hablarnos de la vacuna española, por ejemplo, ¿no? Pero sigo esperando. No está ni se le espera, no sé qué ha ocurrido. Y precisamente en este momento, parece que la investigación sea investigación de bata blanca o investigación en general de ciencia en el sentido más amplio y extenso, de criminología, de derecho, bueno, pues falta un poquito de apoyo, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues llena de esperanza el ver cómo todavía hay jóvenes que se resisten a esas adversidades, a ese contexto tan adverso y perseveran en su intento de progresar en el ámbito académico. Y creo que, bueno, pues que Cristina representa precisamente esa perseverancia, esa resistencia. Por lo tanto, mi agradecimiento público por esa actitud. Y como el seminario es cosa de ella y yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, aunque seguro que se me habrá olvidado algo, pero creo que lo más importante está ya dicho, bueno, pues es el momento en el que le cedo, por supuesto, ya la palabra, cierro el micrófono y aquí me quedo yo para escuchar y para que me enseñe cosas, porque yo del whistleblower, pues lo justo, las generales de la ley. Estoy esperando que alguien que de verdad sepa del tema me cuente cosas. Adelante, Cristina. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu siempre cariñosa presentación. La verdad es que me apena y me encuentro bastante triste por no poder realizar este seminario de manera completamente presencial, poder compartir mesa contigo, poder ver las caras de los asistentes y sobre todo tener a la mayoría de mis compañeros que se encuentran actualmente viéndome online cerca. Pero bueno, este virus parece no querer irse y tocará aprovechar durante una larga temporada las oportunidades que también nos está brindando el sistema online. También me gustaría dar las gracias al equipo de trabajo del Centro de Gobernanza Global, que frente a este virus se ha modernizado completamente y hemos pasado de estar pegando carteles, que todavía se pegan, y ocupar las aulas a ocupar este sistema online. Así que bueno, vamos allá y voy a compartir el PDF. Vale. Bueno, mi conferencia de hoy, como ya decía mi maestro Eduardo, la realizo sobre la importación de estrategias anticorrupción, prestando atención a la figura del whistleblower. Para que sirva un poco de base sobre la que construir la aparición de estas estrategias, primero es necesario ir al origen de su puesta en marcha. Acostumbrados a determinada criminalidad como los robos, homicidio o violencia sexual y a la asociación de estas a la población más desfavorecida,
el fenómeno de la criminalidad económica no tendría cierta incidencia en el ámbito criminológico hasta el año 1939. Hasta esa fecha, determinados sociólogos y criminólogos hacían análisis globales sobre esa delincuencia y centraban su objetivo en el reo y no en tanto en la víctima o en las circunstancias ambientales sobre las que se producía esta criminalidad. Por un lado, se comenzó a asociar la delincuencia hacia causas fisiológicas, especialmente en el caso de la escuela positivista de César el Hombroso, en los que contaba con determinados rasgos característicos por causas físicas y biológicas, justificando un poco que según sus teorías tenían estos delincuentes dos soluciones radicales. Por un lado, encerrarlos de por vida y por otro, suprimirlos. Continuando con las teorías, uno de sus discípulos, Enrico Ferri, asocia la delincuencia a causas ajenas al delincuente y considera la delincuencia una enfermedad psicológica, clasificando además distintos factores antropológicos, físicos o sociales que tenían determinada influencia en el delito. Estas teorías, que solían tener su objeto de estudio en la población penitenciaria o clases más bajas y desfavorecidas, comenzaron a perder su lógica con no solo la evolución de los estudios criminológicos, que se alejaban de estas circunstancias únicas del delincuente, sino también con la aparición de nuevos riesgos delictivos como la criminalidad de las corporaciones. Por ello, ante el surgimiento de estos nuevos riesgos y del comienzo del estudio sobre las circunstancias ambientales del delito, la Escuela Chicago, liderada por Edwin Sutherland, comienza a afirmar, entre otras teorías, que la clase social sí también es un factor relevante e incluye en los conflictos a los sujetos con respetabilidad y alto estatus social. En este punto se refiere a los profesionales de negocios y también a los del gobierno que cometen crímenes no violentos aprovechando las complejas estructuras de las empresas. Criminalidad que además es facilitada a través del aprendizaje y perfeccionamiento de los valores criminales del individuo. Con ello, acuña el término white collar crime y se desarrollan múltiples estudios sobre la criminalidad corporativa y las posibles respuestas para su prevención. Una de ellas, la prevención situacional de Ronald Clark en 1995, que tiene técnicas de prevención del delito en base a la teoría de la acción racional, considerando entre ellas las técnicas que pretenden establecer, clarificar o explicar normas de conducta en determinados contextos. Ejemplo de ello podrían ser los códigos de buen gobierno y la incorporación de los programas de cumplimiento que también explicaremos posteriormente. Aunque no es hasta 1939 cuando la criminología pone el foco en el objeto de la criminalidad corporativa, mucho antes, en 1909, la Suprema Corte estadounidense dicta la sentencia New York Central y Hudson River, en la que se resuelve que la empresa es criminalmente responsable, conformándose esto como un fallo histórico al consagrar a nivel federal la tendencia expansiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En dicho fallo de la Corte Suprema se recoge la siguiente afirmación: cualquier otra solución sería cerrar los ojos al hecho indudable de que en los tiempos modernos la mayoría de las transacciones comerciales se realizan por estas entidades, que no pueden ser inmunes a todo castigo por la aplicación de la vieja doctrina, según la cual las personas jurídicas no pueden cometer delitos. El modelo consagrado en esta resolución, basado en una responsabilidad por hecho de otro, subyace una visión utilitarista y pragmática del derecho penal, que además persigue fundamentalmente evitar la impunidad de estos nuevos protagonistas de la vida económica, a los que con alguna excepción se les puede imputar cualquier delito. Por tanto, con esta corriente iniciada a través de dicha sentencia y los estudios posteriores sobre la criminalidad económica y corporativa, se inicia una expansión de las nuevas normas para dar incentivos a que los directivos de las personas jurídicas tomen el control para evitar la comisión de ilícitos. Todo ello, y facilitado por la globalización económica, se expanden determinadas estrategias para el combate a la criminalidad corporativa.
Y digo que se facilita porque la globalización económica, teniendo en cuenta que una de las potencias mundiales era Estados Unidos, marca previsiblemente la agenda legislativa de diferentes estados con la adopción de determinadas normas que posteriormente también expondremos. Estas respuestas se tomaban en busca de encontrar una armonización o coordinación entre los estados, pero, y bueno, teniendo en cuenta lo que ya decíamos sobre las potencias económicas, las estrategias contaban con una marcada influencia norteamericana, teniendo cierto impacto sobre los instrumentos internacionales y, a su vez, en los ordenamientos jurídicos nacionales. Todo ello porque el principio rector sobre el que se construyen dichas estrategias son prever, calcular y alcanzar la eficiencia esperada con la adopción de nuevas técnicas que puedan simplificar los largos y costosos procesos que lleva el investigar el fraude corporativo. Esta eficiencia, y como veremos cuando lleguemos a la parte de los whistleblowers, se tiende a buscar a través de una colaboración público-privada, también desde el propio sistema judicial y teniendo en consideración que algunos sistemas que obedecen a esos principios tienen como ejemplo los acuerdos de lenidad, donde se reduce el gasto de recursos y el tiempo del Estado en resolver estas cuestiones. De ahí que cuando deciden incorporarse este tipo de estrategias del Common Law, se cuestione sobre si es una importación o de forma crítica una especie de McDonaldización sobre la justicia penal europea a través de los distintos convenios ratificados. Y hablamos de McDonaldización desde el término de búsqueda de estrategias eficientes, poniendo el foco en el sistema norteamericano. Para ello, acogemos el concepto y utilizamos la dimensión definida por George Ritz como el método óptimo para pasar de un punto a otro. En su obra, que pone como ejemplo, utilizando la cadena de comida rápida McDonald's, explica cómo pasar de tener hambre a estar completamente saciado en minutos y lo pone como semejanza a la sociedad. En nuestro caso, y en resumen, es en ello en lo que está consistiendo la estrategia de incorporar estos diferentes instrumentos. Solucionar el problema de la criminalidad corporativa con el menor gasto de recursos posibles y de forma quizás un poco más rápida que con las técnicas antiguas. Algunos de los instrumentos internacionales que se han manifestado en esta materia son los siguientes. La Convención de la OCDE relativa al cohecho entre servidores públicos extranjeros establece que cada parte tomará las medidas que sean necesarias de acuerdo a sus principios legales para establecer la responsabilidad legal de la persona moral que cometa cohecho de un servidor público extranjero, tal y como también se recoge en el Convenio Penal sobre la Corrupción firmado en Estrasburgo y en la Convención de Naciones Unidas de Palermo del año 2000, donde además se establece la responsabilidad de forma más general y en base a principios de cada Estado. Esta responsabilidad podrá ser de índole penal, civil o administrativa, sin excluir además las acciones penales contra las personas físicas, autoras, instigadoras o cómplices del delito. En 2003 se sigue esa misma línea de responsabilidad con arreglo a los delitos tipificados en la Convención. Y además, ya se comienza a hablar de incorporar en los ordenamientos jurídicos medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado hacia aquellas personas que, de buena fe y con motivos razonables, alerten sobre cualquier hecho delictivo tipificado en la Convención. Es decir, muy probablemente ya estemos hablando de whistleblower. Por tanto, desde 2003 y hasta 2014, con la llegada de las recomendaciones que también iban en esa misma línea desde el Consejo de Europa hasta el año de la aprobación de la directiva en materia de protección a los denunciantes, se ha consolidado un instrumento, además de la responsabilidad de la persona jurídica, para el combate a la corrupción. Esta diapositiva no sé si se ve muy bien porque, bueno, en el PowerPoint sí, pero todo cambia en Blackboard. Bueno, a través de un análisis cualitativo, diversos autores indican que existen precedentes norteamericanos en los instrumentos y estrategias a los que hemos hecho alusión previamente. Todo ello puede significar que se ha legislado bajo el principio estímulo-respuesta,
y que además estas respuestas se han tomado como consecuencia en el resto de los países debido a esa globalización a la que hacíamos alusión previamente y también a la evolución jurídica frente a los nuevos riesgos. Y es que, según la cronología que determinados autores han ido incorporando, posterior a la aprobación de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero en 1977, emitida por el Congreso de Estados Unidos, se puede apreciar cierta influencia que además daría para otro seminario como modelo de referencia de la Convención de la OCDE. De la misma forma, a través de la Sarbanes-Oxley del mismo continente en el año 2002, también marca determinantes influencias sobre la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y por último, la Dodd-Frank, así como también la reforma de la Whistleblower Protection de 2012 y la Sarbanes-Oxley también en parte, aunque quizás en menor medida, tiene cierta influencia sobre los inicios del debate de protección al whistleblower desde la recomendación del Consejo de Europa en 2014. Como vemos en este esquema, es una especie de, lo que ya decía anteriormente, estímulo-respuesta, que responde a diferentes tramas de corrupción. La trama Lockheed, como empresa que practica sobornos a funcionarios extranjeros. El caso Enron y también WorldCom sobre la Sarbanes-Oxley como fraude financiero. Y además la caída de Lehman Brothers, que a su vez provoca una insistencia por reforzar el control interno de las entidades financieras estadounidenses a través de la Dodd-Frank. Y también en parte pues, para evitar las consecuencias catastróficas como la crisis económica mundial del año 2008. Entonces, vamos a continuar exponiendo un muy breve resumen de las distintas estrategias anticorrupción para poder llegar a una contextualización de los problemas que plantea esa incorporación del whistleblower. Por un lado, la rotura de la barrera del principio del societas delinquere non potest, que llegó con la sentencia de la Corte Suprema de 1909, aceptando que la persona jurídica puede ser penalmente responsable por hechos cometidos en su representación y búsqueda de beneficio por sus empleados. En dicha sentencia, que no dije previamente, se les sanciona porque ofrecían a sus clientes determinados descuentos en contra de lo que dictaba la legislación. Y aunque ellos solo lo realizaban 2 trabajadores, el tribunal opta por condenar a la organización completa al pago de una multa. Con esta nueva corriente de responsabilidad, tal y como viene recogido en el Convenio Penal del Consejo de Europa, se decide que deben adoptarse medidas legislativas o de otra índole para garantizar la responsabilidad de la persona jurídica. En determinados contextos se entiende que existe una cierta preferencia hacia la adopción de medidas penales, ya que el sistema penal se percibe como un sistema más represivo y capaz de erradicar los beneficios percibidos por los sujetos. Aunque sí es cierto que no ha sido una tendencia generalizada en Europa, ya que algunos estados han optado por el derecho administrativo sancionador. Sí que es verdad que los que han acudido al derecho penal lo han hecho siguiendo el principio de también incorporar sanciones proporcionadas y disuasorias capaces de sembrar, por así decirlo, el temor al inicio de un proceso penal, con todo lo que ello conlleva para una empresa, tanto en tiempo como en recursos. En esta responsabilidad de la persona jurídica se enmarcan a su vez los programas de cumplimiento normativo, sin la necesidad de que la responsabilidad sea penal, sino que también se ha incluido en aquellos supuestos en los que se produzcan sanciones administrativas. Lo importante en sí de estos programas es que se enmarcan en una especie de prevención situacional, tal y como decíamos en la introducción. Es decir, se centra en la identificación de lugares, personas y objetos en riesgo de victimización o revictimización, implicando la gestión, diseño o manipulación del entorno inmediato. En este caso, en el ámbito corporativo. De modo sistemático y permanente, tanto como sea posible y de modo que se reduzcan las oportunidades para que se produzca el crimen y se incrementen los riesgos percibidos por el potencial delincuente. Generalmente, estos programas suponen en sí una autorregulación regulada por el propio Estado, ya que le dan la capacidad a la persona jurídica de incorporar sus controles
análisis de riesgos, canales de denuncia y códigos de buen gobierno, pero queda establecido todo ello bajo el ordenamiento jurídico u otras normas de soft law, o al menos, tal y como se produce en el caso español, en nuestro Código Penal. Por tanto, el Estado da esa capacidad regulatoria, pero marca las pautas que deben seguir para considerar estos programas de cumplimiento incentivos para que la persona jurídica ponga todo de su parte para prevenir los delitos. El modelo que se ha ido siguiendo en esta materia en Estados Unidos es el de las Federal Sentencing Guidelines, que tiene por objeto lo que ya decíamos, incentivar a que la empresa realice todas las funciones que incluyen los objetivos de la diapositiva, con la característica de que al menos en el caso estadounidense no excluyen la responsabilidad y son simplemente guías pues, opcionales para el juez. Pero en el caso español sí puede ser la incorporación de programas de cumplimiento normativo una causa excluyente si cumplen los requisitos del artículo 31 bis. En este punto, para el caso de Europa, no se marcan unas pautas generales para nuestro continente, más allá de las normas ISO o UNE, sino que cada Estado ha ido incorporando esta cultura del cumplimiento de forma individual, tal y como han estudiado Leo Castella, Rodríguez López y Sánchez Macías en diferentes estudios. A su vez, dentro de los programas de cumplimiento se incluyen los canales de denuncia o estrategia whistleblowing. Estos canales pretenden facilitar la información entre el empleado y la entidad para controlar y monitorizar el cumplimiento efectivo de las normas, facilitando ante la realización de hechos delictivos que toda la información recibida sirva posteriormente para que la entidad tome las respuestas necesarias. Y estas respuestas, a su vez, pueden tener diferentes consecuencias, ya que si el incumplimiento es sobre normas internas o códigos de conducta, las sanciones van a tener un carácter interno, mientras que si las informaciones recogen pruebas sobre la comisión de ilícitos, se va a facilitar la información para poder iniciar un proceso. Y esto significa que vamos a tener a una empresa colaborando de forma activa en la investigación. Además, retomando un poco lo anterior, lo que decíamos en las primeras diapositivas, con esta estrategia se facilita una colaboración público-privada entre la empresa y los órganos judiciales. Bueno, pero respecto al whistleblowing y al whistleblower, ¿es la estrategia whistleblowing un fenómeno original de Estados Unidos? Pues para contextualizar un poco, cuando nosotros escuchamos el término whistleblower, y seguramente muchos de nosotros cuando leemos el término, recordamos el fenómeno de Snowden y el impacto de sus revelaciones públicas sobre la vigilancia masiva que llevaba a cabo Estados Unidos. Sin embargo, mucho antes de que se pusiera de moda tanto el término como los movimientos sociales sobre la defensa de los derechos del whistleblower, ya se contaba con ciertos problemas sobre la protección de estos sujetos en Estados Unidos. Ejemplo de ello es el caso de Sharon Watkins, expresidenta de Desarrollo Corporativo en Enron, considerada además whistleblower por sus constantes advertencias hacia el director ejecutivo de las irregularidades que se estaban produciendo en su contabilidad. En las diversas entrevistas que se le ha realizado a Sharon Watkins, ella declaró rotundamente que la presión a la que estaba sometida entre la auditora Andersen y su puesto de trabajo en Enron, así como también el miedo a las represalias frente a una escasa protección, era mucho mayor que su interés en interrumpir los delitos. Por ese y más casos similares, Estados Unidos puso mayor empeño en la protección del denunciante dentro del ámbito corporativo y, tal y como decíamos en anteriores diapositivas, respondió al estímulo del problema adoptando las medidas que estudiaremos en las siguientes diapositivas. Y bueno, respondiendo a la primera cuestión sobre la exportación al resto de continentes de la cultura whistleblowing, podemos decir que es bastante discutible. Centrándonos en esta estrategia, no podemos decir que haya sido similar a la incorporación de los programas de cumplimiento, sino que más bien es una figura evolutiva que se adapta como resultado de una evolución histórica y legislativa.
Dicho de un modo quizás más básico, esto ya estaba en nuestra historia, pero lo hemos ido cambiando acorde a los nuevos riesgos que han ido surgiendo y que queríamos erradicar, bajo diversos conceptos y a través de otros instrumentos legislativos. En resumen, y tal y como seguro que a mi maestro le gustará la imagen representativa entre Jesucristo y Judas, esta imagen se suele acudir cuando se habla de las connotaciones negativas del whistleblower en la tradición cristiana. Y existen estudios que avalan las similitudes del whistleblower actual con el delator y el relator, aunque eso sí, del primero hayamos querido intentar renunciar debido a las asociaciones, pues eso, culturalmente son traidores o chivatos por esta imagen. ¿Y por qué se llega a creer que esta figura jurídica evoluciona? Porque las primeras apreciaciones de institucionalizar la colaboración entre los ciudadanos y los poderes parece que tiene su principal origen en la figura del delator, mostrando una clara eficacia en determinadas instituciones como el fisco a través de los delatores fiscales. Estos delatores fiscales ponían en conocimiento los bona vacantia, o bienes sin poseedor o heredero conocido que pasaban a formar parte del patrimonio del Senado, toda vez que cuando tanto el patrimonio del emperador como el Senado se unificaron y pasó a componerse como el fiscus. Entre otros, también cabe mencionar los delatores ante el procedimiento senatorio consular, como deferreat senatum, y también los delatores ante las cuestiones como deferreat magistratum, como forma ordinaria de inicio de un procedimiento criminal. Para no detenernos mucho en estas explicaciones, ya que también, por otro lado, no soy experta en derecho romano, entre las conclusiones extraídas por los estudios realizados por Julio García Camiñas en torno al delator, destaca a modo de resumen, entre los tres conceptos del delator por institución y objeto, que en sí mismo la palabra delator supone referirnos a aquel ciudadano que realice una acusación pública. Y esos ciudadanos, tras estas denuncias, recibían premios o beneficios sociales, considerándose pues, de alto estatus o teniendo diferentes contactos en el régimen político que se encontrasen. Y por ello, pues eran considerados sujetos desagradables para la población. Todo ello porque con la llegada de una grave crisis económica, los delatores comenzaron a ser percibidos como los profesionales con ansia de riqueza en sus denuncias y que además en algunas ocasiones amenazaban con denunciar para recibir, lejos de las garantías del proceso, cuantías económicas. Por todo el clima que se había generado, fueron desterrados, citándose en los distintos textos de la época, y traigo un ejemplo, que la turba molesta para la paz y enemiga del sosiego, la que siempre iba buscando sórdidas riquezas, ha sido deportada. Y bueno, por tanto, con todo ello, la frase de Escipión, de Roma no paga traidores, en este caso no tendría sentido conociendo las hazañas de varios delatores que bueno, más tarde serían considerados como traidores. Teniendo en cuenta que la influencia romana en Gran Bretaña, encontramos las referencias hacia las acciones quitam. Este aforismo jurídico de quien ejerce esta acción en el nombre de nuestro señor rey, así como en el suyo propio, daba cierta oportunidad a los ciudadanos de participar en la detección del incumplimiento de determinados estatutos. De nuevo, ello supone que los recursos del Estado eran escasos y se vuelve a la profesionalización de los ciudadanos para erradicar los incumplimientos. Todo ello, hasta el siglo XX, usado de forma recurrente, dicha acción para la protección de determinados estatutos. Sin embargo, esta profesionalización trajo de sí también distintas trampas. Entre ellas, la llegada a acuerdos sin el control del juez en el proceso. De este modo, tanto el informante como el denunciado solicitaban una licencia para una composición, es decir, un acuerdo, evitando de esta forma los gastos del litigio y el riesgo a un posible veredicto adverso que afectase al denunciado. Es a través de estas composiciones, en este caso sin licencia, las que permiten al denunciante y al denunciado llegar a un acuerdo que les beneficiase a ambos. Y todo ello porque en los acuerdos con licencia
parte de la sanción iba a la corona y ello significaba que el informante se quedaba sin un porcentaje más alto. Me explico. Si un tribunal imponía una multa de 20 libras esterlinas por un delito, la mitad de esas 20 libras iban a la corona, La mitad de las 20 libras iban a la corona y la otra para el informante. Sin embargo, y contando con la posibilidad de no tener por qué acudir al acuerdo con licencia, existía la oportunidad del acusado de poder llegar a un acuerdo con el denunciante. Y así se evitaban el pago de las 20 esterlinas. Si el informante abandonaba la acusación y decidía ir al acuerdo sin licencia, el acusado podría pagar solo 14 esterlinas o las que fuesen, llegado el acuerdo, y olvidarse del proceso acusatorio por el que tendría que pagar a ambas partes y mayor cantidad, así como también por la parte del informante, que obtendría más monto que con la continuación del proceso. Iniciado el siglo XX, el Parlamento, tanto por las trampas ideadas para aprovecharse de estas acciones como otras consecuencias negativas de mala fe en las denuncias y demás, toma la decisión de erradicar las recompensas económicas a los que presentasen una acción. Y todo ello porque con la modernización y la estabilidad de las instituciones habían experimentado un aumento de funcionarios tanto en los departamentos de policía como en la Fiscalía, contando, por tanto, con mayores y mejores recursos para la investigación. En esa línea, y teniendo en cuenta la evolución negativa que se había tenido desde su implementación, se elimina esa delegación de funciones en los ciudadanos y se da un giro hacia el derecho penal público, evitando pues, la continuación hacia un derecho penal privado, tal y como recojo de una obra de Randy Beck. Posteriormente, y también con cierta influencia británica, Estados Unidos aprueba durante la Guerra de Secesión la llamada Ley Lincoln, para hacer frente a los fraudes que durante la Guerra Civil estadounidense se producían por parte de los contratistas. La característica de esta ley era el establecimiento de provisiones quitán para poder detectar dichos fraudes, dotándoles de recompensa a los informantes de entre un 15 y un 30%. Eso sí, dependiendo de si el informante llega al final del proceso como parte o de si el Estado decide intervenir también en el proceso. Si el gobierno finalmente decide intervenir y gana o llega a un acuerdo, el relator recibe entre un 15 y un 25% de la adjudicación, mientras que si el gobierno no interviene y el relator continúa el proceso por su cuenta, podrá recibir hasta un 30% de esa concesión. Entonces, abierta esa puerta a los denunciantes y a los incentivos, en Estados Unidos se produce un huracán legislativo para todas las instituciones, contando con diferentes disposiciones que amparan a los alertadores con el objetivo de aumentar la transparencia en todas sus instituciones. Y bueno, todo ello porque se demuestra que existe un modelo eficiente para la detección de los ilícitos e irregularidades, tanto dentro de la administración como fuera en las entidades privadas. Esta eficiencia se demuestra mediante provisiones con porcentajes de recompensa, pues si un informante llegaba a un proceso exitoso, la recompensa se calculaba en función de la recuperación obtenida o la sanción, reduciendo de esta forma la necesidad de aumentar el gasto público en más medios para la detección de la criminalidad. Y es en esa línea, pero para el ámbito corporativo, en la que se mueven la Sarbanes-Oxley y la Dodd-Frank, que protegen a los empleados de las empresas que proporcionen informaciones que puedan evitar el delito o que, producido este, se pueda llegar a conocer todo lo que gira en torno al ilícito y donde también además se incluye la provisión de diferentes incentivos. El triunfo de este modelo y como estímulo al resto de países ha provocado en Europa la oportunidad para incluir algunas de estas características del modelo de protección. Para ello, en el año 2004, la OCDE comienza a hablar de denuncias sin temor a represalias en sus principios del gobierno corporativo y hace especial hincapié en comportamientos poco éticos o ilegales que deberían además ser prevenidos con la existencia de un código ético previo. Sin embargo, desde 2004 hasta 2014, tal y como ya mencionábamos en las anteriores diapositivas, cuando comenzábamos a escuchar mucho más que era necesario tomar una respuesta en forma de protección,
no sería hasta 2014, donde se habla de las recomendaciones de protección al whistleblower, y en 2019, cuando se aprueba la nueva directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho a la Unión. En ella se define como denunciantes a estos whistleblowers como una persona física que comunica o revela públicamente información sobre infracciones obtenidas en el contexto de sus actividades laborales, indicando que estas actividades pueden ser presentes o pasadas, y su denuncia puede ser interna o externa ante las autoridades competentes. En todo el escrito, y tal y como recojo en la pregunta, solo se hace alusión a los incentivos para expresar en su considerando 30 que la directiva no debe aplicarse a casos en los que las personas que, habiendo presentado su consentimiento informado por las autoridades designadas como informantes, lo hayan hecho a cambio de una compensación o recompensa, con lo cual el debate de los incentivos para la directiva misma supone también algo que no va a estar muy cerca todavía de nuestro continente. En España este debate está siendo casi eterno, ya que la incorporación o no de incentivos para la denuncia llega incluso a ocupar todavía la agenda legislativa. En el excelente estudio realizado por Juan Carlos Ortiz Pradillo sobre los delatores en el proceso penal, se aprecia cómo ese debate, con la tendencia a decirle que no a los incentivos, tiene cierta influencia inquisitorial. En la parte sobre los incentivos de nuestra tradición legislativa, hace alusión a las afirmaciones realizadas por Tomás y Valiente, donde se demuestra que en España también se incluían recompensas durante la monarquía absolutista en forma de tercios. 1/3 de la pena para la Cámara Real, otro tercio para el juez y el último tercio de la sanción para el denunciante. Entonces, todo ello traía consigo, en algunas ocasiones, una serie de denuncias falsas o sospechosas de falsedad que llegaban a no tener un largo recorrido. Mucho más reciente, en el ámbito del alertador por fraudes corporativos, no hemos regulado cuantías económicas para los alertadores, pero sí que se ha propuesto, y son especialmente los inspectores de Hacienda los que hacen ese llamamiento a la inclusión de la figura del denunciante fiscal, como método con el que suplir las carencias de medios que ellos mismos están sufriendo. Y también porque consideran que los incentivos tienen un recorrido de muestra de eficacia ante los tipos de delito fiscal. Respecto a los incentivos en otros casos que no son de carácter penal, en el estudio de Ortiz Pradillo, y cito textualmente, se indica como ejemplo para aquellos casos los que se facilitase a la administración catalana aquellos bienes sin herederos legítimos que reviertan al ente regional como sucesor inestado. Y bueno, lanzo una pequeña pregunta al aire. ¿Esto no nos suena a los bona vacantia del derecho romano? Pues en el caso catalán, esos incentivos se suprimen por el aumento de medidas tecnológicas y recursos del Estado, suponiendo entonces que el Estado, ante ese problema que tenía con la falta de recursos, en lugar de delegar sus funciones o seguir delegando sus funciones en la colaboración ciudadana, amplió de forma significativa sus medios. Sin embargo, desde el año 2019 y ahora también en el año 2020 con la nueva legislatura, algunos grupos parlamentarios han ido haciendo propuestas a la mesa del Congreso para regular dicha figura. La última, realizada por el grupo parlamentario Vox en el año 2020, la Ley de Protección Integral de los Denunciantes de Corrupción, se incluye un 10% como recompensa a aquellos que presenten una denuncia por casos de corrupción. Con esta propuesta se ha generado obviamente un debate, porque la recompensa se otorgará de la partida de lo recuperado, con lo cual estaríamos ante una similitud, y no sé si a Eduardo le parecerá correcta, de blanqueo cometido por el propio Estado para trasladar ese dinero al denunciante. A pesar de esta regulación, parte de la doctrina sigue en el debate. Por un lado, se hace un llamamiento a los incentivos monetarios por su eficacia, pero por otro se expone el punto negativo histórico que ha mostrado la recompensa económica y también la necesidad de comenzar a considerar este tipo de denuncias desde un punto de vista de deber cívico
y no en tanto como una instrumentalización de las denuncias para las posibles carencias que guarde el Estado. A fin de cuentas, entre varios académicos se alega que en general la estrategia whistleblowing se configura como una privatización del sistema por parte de un Estado ineficiente. A modo de conclusión, para ir terminando, respecto a la incorporación de los canales de denuncia e incentivos a nuestro ordenamiento, existen dos corrientes. Por un lado, la corriente crítica que aboga por renunciar a la máquina de propaganda norteamericana de la eficiencia y los sistemas de simplificación en las investigaciones, y por otro, justo enfrente, la corriente en la que se propone que los mecanismos que en Estados Unidos se ha demostrado que son eficientes, se escogen y se ajustan a los ordenamientos jurídicos nacionales para afrontar esos nuevos riesgos que surgen de igual forma en el resto de países. En España hemos visto que no nos hemos decantado de forma casi única por ninguna de ellas, pero nos acercamos más a la segunda corriente, debido a las graves consecuencias económicas que ha ocasionado no solo la corrupción política, sino también las diversas crisis económicas a las que no solo nuestra economía, sino también nuestro propio sistema judicial se ha tenido que enfrentar, como los largos y costosos procesos en los casos de corrupción, falta de medios, tal y como además Eduardo también comentaba en la introducción, con la COVID-19 también nos ha traído una falta de medios electrónicos en nuestro sistema judicial y, bueno, lo anacrónico que quedó nuestra ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal frente al nuevo fenómeno de la criminalidad corporativa. En nuestro caso, generalmente el problema respecto a la incorporación de la figura del whistleblower no se encuentra en su importación o no de Estados Unidos, sino en los pagos ante la realización de la denuncia. Esto es porque parte de la sociedad analiza estas acciones desde una visión evidentemente cultural y no en tanto desde el punto de vista económico, así como si es o no eficiente contar con incentivos que pueden animar a la realización de las denuncias. Y mientras parte de la sociedad lo ve de ese modo, los más especializados, los juristas más especializados, también alegan sobre la profesionalización de ciudadanos para paliar déficits que corresponden al Estado. Y esto puede llevarnos también actualmente a las peticiones del Estado, por ejemplo, para limpiar la nieve de las calles o para denunciar los incumplimientos del toque de queda. Que esto, bueno, denota que el Estado no está llegando o no cuenta con los medios suficientes para llegar a determinados problemas. O en las mismas palabras que decía anteriormente, esta estrategia no es más que una privatización del sistema por parte de un Estado que no está siendo eficiente. Y ante esta tesitura de los incentivos, podemos proponer que el mejor premio, o al menos el que debe ser percibido, es la efectiva protección a los denunciantes dentro de las entidades. Asegurar su confidencialidad, asesoramiento jurídico gratuito incluso antes de la realización de la denuncia, la protección frente a los despidos indebidos y también una protección económica en caso de represalias ya tomadas con el denunciante, evitando especialmente los procesos largos y costosos para él en los que se pueda involucrar, ya que eso puede suponer un desincentivo para la denuncia. Por tanto, con unas instituciones fuertes y con medios, así como una inclusión también, ¿por qué no?, educativa de la cultura de la denuncia a las irregularidades, podemos traer de sí que no tengamos la necesidad de prometer cuantías económicas y nos vayamos alejando un poquito más de la cultura del chivato. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, quedo a vuestra disposición y a vuestras preguntas. Bien, Cristina, muchísimas gracias por tu intervención clara y además diría que concisa, sin necesidad de extensiones tan absurdas en las que nos liamos a veces los de derecho. Bien, pues es el momento del debate, de cualquier duda que pueda surgir, de cualquier inquietud que podáis tener. En consecuencia, si os parece, bueno, como este software tan estupendo tiene hasta una aplicación para levantar la mano, pues quien quiera levantar la mano, es su momento.
Bien, he visto por aquí alguna mano que creo que estará... Ah, no, perdón, y además veo por aquí algunas preguntas. Vamos a ver. Había una primera pregunta hecha hace 6 minutos por Juan Carlos Ramírez España. Dice, hoy tenemos delitos que pasan las fronteras y es paradójico que además no se tiene una unificación normativa para el manejo de denunciantes de corporaciones que cometen delitos en varios países. En unos culpables y criminalizados de una forma y en otros países diferente. ¿Qué se puede decir al respecto para no desmotivar la denuncia? De algún modo, pues, la diversidad de ordenamientos, si se enfrenta a la utilidad de la figura del whistleblower. ¿Cómo lo ves? Como estoy en el aula y como ya sabes que la docencia híbrida a veces trae problemas de audio, no te he podido escuchar muy bien cuando me has planteado la pregunta, pero puedo leerla ahora en unos culpables y criminalizados de una forma y en otros países diferentes. ¿Qué se puede decir? Vale, pues en la delincuencia transnacional podemos no desmotivar la denuncia si en todos los países, bueno, esto es un idealismo, en todos los países pudiésemos contar con medidas de protección adecuadas como las que ya he planteado anteriormente para el ámbito corporativo. Sí que es cierto que cuanto mayor es la empresa, es mucho más difícil llegar al whistleblower, a protegerle, pero también es mucho más difícil que se pueda cometer represalias desde la parte alta de la entidad sobre el denunciante. Entonces creo que bueno, no sería bueno dar recompensas a este tipo de denuncias, pero sí que sería mucho más adecuado reforzar nuestras instituciones públicas también para esa colaboración público-privada, tener pues mayor relación y detectar estas cuestiones. No sé si hay otra pregunta, Eduardo. Pues es que he tenido un pequeño problema. Y es que no sé si habrás visto en la pantalla que me he ido unos segundos Sí. involuntariamente y al regresar he perdido los mensajes del chat. De manera que casi echar un vistazo pues si hay alguna pregunta. Y si no pasamos ya a las manos. Hay una pregunta de José Antonio Fernández Ajenjo y voy a contestar a la pregunta de Joao Guillerme. ¿Existen más impedimentos para los incentivos económicos más allá de los dictados por la doctrina? Sí, claro. Bueno, yo he dicho los de la doctrina, pero también considero que hay desincentivos, hay estudios, bueno, si a alguien le interesa, puedo enviarle un estudio de unos sociólogos en los que se dicta que los incentivos económicos en algunas ocasiones se configuran como desincentivos, porque hay sociedades que consideran que la denuncia es un deber cívico y que no tiene que recibir una recompensa económica. Entonces creo que sí, considero que hay varios factores que también pueden explicar las reticencias a la recompensa por denunciar y que bueno, que se encuentran en otros estudios que son muy amplios y que si a alguien le interesa, pues me escriba por correo y yo le envío los estudios. Bien, pues pasamos a José Antonio. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues es un placer poder contactar con vosotros de nuevo. Yo desde la Sierra de Madrid, bien nevadita. Y bueno, por entrar al trapo, en primer lugar, enhorabuena, Cristina, por tu presentación. Nos has aclarado muchas cuestiones del porqué de la protección del denunciante, que creo que es la base para poder responder a muchas de las dudas que se nos están planteando. Por insistir en el tema de las recompensas, me ha parecido muy oportuna la perspectiva que has planteado al final, que yo francamente no había visto, de que el mejor premio para el denunciante es la protección y evitarle todos los problemas personales, económicos, morales que conlleva el hecho de denunciar. Estaba mirando, antes de entrar aquí a la sesión,
la consulta pública que ha realizado el Ministerio de Justicia sobre el desarrollo de la directiva, y uno de los temas que planteaba era ese, y precisamente estaba reflexionando sobre el asunto. Quizás como planteamiento, y quería saber un poco tu opinión, que creo que lo has estudiado en más profundidad. El tema de las recompensas, bueno, en primer lugar sí que me voy a resaltar algo que desde cuando estaba yo en el Servicio Nacional de Combate Antifraude nos planteamos, que era, aparte de este premio de la protección, sí que creo que la directiva, el desarrollo legislativo de la directiva debía contener algo que no contiene, que es el tema de los premios del reconocimiento, sobre todo del denunciante. Incluso reconocimientos a nivel laboral, porque muchas veces constituye más una lacra que una ayuda. En cuanto a la recompensa, no sé si no es algo que debería plantearse más a nivel sectorial, porque ya ahí creo ya que salimos del ámbito de la protección del denunciante y entramos en otro tema, que es en el tema de la política contra el fraude fiscal, la política contra el fraude medioambiental, etcétera. Y cada uno yo creo que tiene su porqué. Lo que puede ser útil, a lo mejor la recompensa puede ser útil en el tema del fraude fiscal, pero a lo mejor en el fraude medioambiental no tiene mucho. No sé qué opinas. Me estoy escuchando a mí misma. Perdón. Bueno, a ver, yo respecto a lo que planteas de que... Perdón que se me ha ido el audio. Hablábamos del reconocimiento. En el reconocimiento, yo recuerdo que la revista Time sacó a Sharon Watkins y a otros 2 denunciantes de corrupción, de fraude, como las personas del año. También en Transparencia Internacional, no sé si recuerdas, bueno, cuando se premió a Ana Garrido como un reconocimiento de haber denunciado en el caso de la trama Gürtel. Considero que los reconocimientos públicos son muy buenos para incentivar la protección, que están protegidos y que además son personas que creo que expanden una enseñanza de que el David contra el Goliat existe también. Entonces, me parece una muy buena idea el reconocimiento público, siempre y cuando vaya acompañado, cosa que no ha ocurrido, con medidas de protección en el caso Ana Garrido. Ana Garrido, pues al final quedó desprotegida tanto jurídicamente como psicológicamente, que al final es un caso en el que también creo que debemos incidir. Y así de paso contesto a otra pregunta que han puesto en el chat. Considero que debe haber no solo protección jurídica, sino también psicológica y tema de desplazamiento laboral, de bajas laborales, todo esto debería estar cubierto. Y lo que dices de que en determinados delitos puede caber una denuncia, una recompensa económica, mientras que en otros a lo mejor no, pues ahí te puedo dar toda la razón del mundo, porque creo que hay delitos en los que las personas no se atreven a denunciar por las grandes pérdidas económicas que les supone meterse en un proceso tan costoso y tan largo, que al final es lo que decía en las conclusiones. Hay gente a las que no le merece la pena denunciar simplemente porque pierden su vida y su economía denunciando. Y eso en Estados Unidos se está valorando y se está premiando. Pero existen circunstancias por las que tampoco debemos premiar. Ya lo pongo en no sé si Eduardo subió específicamente la publicación que hice sobre el caso Birkenfeld, yo creo que sí. En este caso era un denunciante que participaba en el ilícito y que posteriormente recibe una recompensa económica de la que sale de prisión millonario. Entonces, todas estas cuestiones creo que también deberían estudiarse para ver cómo se implanta este sistema, porque evidentemente no quiero sonar demasiado informal, pero hay muchísimo listillo suelto que denuncia con tal de recibir posteriormente grandes recompensas. Y bueno, lo que decía también sobre el blanqueo del dinero recuperado, que no sé qué pensará también Eduardo, no me parece de recibo que el dinero que se recupera de un acto corrupto se limpie y posteriormente se entregue al denunciante. No creo que sea muy legal del todo. Entonces, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias por tu pregunta y ojalá vernos pronto. Bien. Bueno, esto parece como, me imagino que desde la perspectiva del alumno, es una especie como de obra de teatro o comedia, porque de pronto los profesores que hemos dado clase, que daremos, que estamos dando, nos juntamos aquí en una conspiración eh, absolutamente perversa, pero creo que es algo extraordinariamente positivo, porque no es lo mismo, por supuesto, el que cada cual participe en las horas que le ha tocado, sino por el contrario, que haya un compromiso a lo largo del máster. Y por eso, pues, José Antonio, yo te agradezco especialmente que, aparte del interés indudable que tiene la intervención, bueno, pues estés presente. De modo que aguantar el frío, y me imagino que tú también habrás tenido que hacer uso de la pala. Bien, una cuestión antes de seguir con las, porque lo ha dicho 2 veces Cristina, a propósito del blanqueo, utilizar parte de los fondos como retribución, y que si es blanqueo o no es blanqueo. Bueno, tampoco, no lo sé, no lo he pensado mucho, pero tampoco me preocupa demasiado. Al fin y al cabo, no olvidemos que el decomiso de las ganancias quizás sea una forma espectacularmente legal de blanquear, porque todo aquello que supone de ganancia ilegal se incorpora como ingreso extraordinario a los bienes del Estado. De manera que yo creo más bien es la finalidad que se otorgue, y si se considera blanqueo o no, bueno, pues yo creo que tampoco es demasiado relevante. Yo creo que la pregunta, por supuesto, y es algo que está en el debate, es incentivos sí, incentivos no, incentivos de qué naturaleza. Hay más preguntas, no pocas, aparte de muchas referencias o muchos elogios y enhorabuenas merecidas. Ana Paula dice, pensando en sistemas de protección, ¿qué opinión le merece el caso emblemático de Snowden? Es un caso Opinión. difícil. Es un caso difícil porque hay mucha gente que piensa que se saltó la ley, y efectivamente se salta la ley, pero se salta la ley con una justificación, y es una justificación que viene desde la ética. Hay un escritor, siempre recuerdo los apellidos, pero nunca recuerdo el nombre, que se llama Kubli García, que en su libro sobre instituciones norteamericanas explica que este caso, pues obviamente se salta la norma, pero es que Estados Unidos se había saltado la norma desde hace muchísimo tiempo, desde la creación de la propia agencia NSA, justificando la Guerra Fría. Se toman unas vigilancias masivas a toda la población, sin ningún tipo de margen de actuación para estos, porque al final la tolerancia cero al terrorismo lo que trajo fue que no había, bueno, que había enemigos difusos. Realmente, por el programa creo que era PRIMS, con este programa se hizo una vigilancia a todo el mundo. Entonces, pues alguien que denuncia que estamos corriendo, que nuestra privacidad corre peligro, pues me trae como, bueno, un Estado persigue a alguien que denuncia una injusticia, y a día de hoy tanto Snowden como Julian Assange de Wikileaks y toda esta gente se encuentra, pues, una en la cárcel con varios intentos de suicidio, uno que en fin tiene problemas psiquiátricos, y el otro que sigue escondido a día de hoy, no se sabe dónde, o si se sabe también se puede poner en cuestión, porque tampoco es evidente que lo mejor es no decir dónde estás. Pues me trae, no puedo tener una opinión objetiva sobre eso, porque creo que es verdaderamente una injusticia total que un Estado haga esa serie de actuaciones y luego persiga a quienes denuncian esas injusticias. Entonces no sé si he contestado la pregunta tampoco. Bien, más preguntas. Yo creo que tenemos todavía unos minutos para poder... Sí, la pregunta de José Ignacio, de sí. qué alternativas, la intenté contestar con José Antonio. Sí, vamos a ver. Bueno, Sergio Preciado.
¿Qué opinión tienes sobre el anonimato? Ah, este es un tema interesante. Anonimato, confidencialidad, ¿cómo debe de jugar? En diciembre hubo una conferencia de Jordi Gimeno, que también es bastante experto en este campo, que hablaba sobre las posibilidades del anonimato en los canales internos de denuncia. Y ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que da pie a que las denuncias anónimas puedan constituir una fuente de prueba, pero no la única. Y no puede haber una acusación solo con esa denuncia. Yo, pues, mi opinión es que vamos a intentar favorecer la confidencialidad, vamos a intentar confiar en que efectivamente la confidencialidad funcione, en que nuestras instituciones tomen conciencia sobre la corrupción, y ya luego vamos a dar pequeños pasitos sobre el anonimato y también sobre los incentivos, porque también, como dice José Antonio, pues los incentivos al fin y al cabo pues también presentan una eficacia. Yo estoy en contra de su incorporación y además también respondo a Rocío cuando dice que consideraría que debería una política de premios y recompensas tasado en proceso penal. Pues no estoy de acuerdo y considero que traen más peligros teniendo en cuenta el historial histórico legislativo de estos incentivos, que bueno, cada uno sí es eficaz, pero presenta también sus contras, al igual que el anonimato, evidentemente. Bien. Ay, no había cortado el micrófono, lo iba a conectar, menos mal que está calladito. Bueno, Rocío luego nos pregunta, ¿considerarías que debería una política de premios y recompensa? Sí, ya la he contestado. Sí, también hemos hablado antes de él. Claro, la pregunta es muy amplia, referida sí. al proceso penal, pero bueno, me ha referido a esto, ya lo hemos tratado. Y luego hay una observación de Fran que dice, viendo que hay dos corrientes diferenciadas en el tratamiento del whistleblower dentro de un país federal como Estados Unidos, ¿podrían aplicar doctrinas diferentes los estados federales o autonómicos en el caso de España? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Bueno, esta es una pregunta complicada, ¿no? Porque es la justicia multinivel y cuáles son los efectos en países políticamente descentralizados. Si puede haber un tratamiento diferenciado según el punto del territorio del Estado en el que nos encontremos, pero claro, todo depende del reparto de competencias que pueda haber en cada Estado, ¿no? Sí, es una pregunta bastante difícil, la verdad, porque bueno, teniendo en cuenta que la directiva todavía no se ha traspuesto y que además la directiva protege a aquellos que informen sobre las infracciones del derecho de la Unión. Y la dificultad que veo para contestarte, Francisco, radica justo en ver qué es el derecho de la Unión. Porque, por poner un ejemplo, en el caso del ámbito de la salud pública o la protección del medio ambiente, las competencias son compartidas o transferidas. Entonces, en los múltiples actores que actúan en esas competencias, creo que sería muy difícil decir de qué forma afectaría a la comunidad autónoma, especialmente en aquellos casos en los que las comunidades autónomas ya han legislado en esta materia y amplían la protección a los fraudes o ilícitos que se cometen en el ámbito comunitario. Vamos, que realmente las comunidades se han adelantado y han dicho, bueno, no hay una directiva, no hay una ley nacional, vamos a hacer nuestras competencias y vamos a legislar para proteger a estos individuos en algunas comunidades dentro de la administración pública y en otros también incluyen pues a trabajadores de la persona jurídica. Por suerte tenemos aquí también a otro expertísimo que sigue con la cámara abierta, que es José Antonio, que además hizo una excelente aportación a una de nuestras obras colectivas sobre el análisis de la directiva. Y la verdad es que, a pesar de eso, de que todavía no se ha traspuesto, creo que no tendría mucho efecto en las comunidades autónomas, del mismo modo que en Estados Unidos, porque al final el sistema de Estados Unidos es muy complicado, a mí me parece excesivamente complicado, y tampoco sé muy bien hasta qué punto pues tienen esa capacidad, al igual que aquí. O sea, creo que es un sistema federado y aquí tenemos unas competencias compartidas o transferidas, pero
no sé muy bien tampoco si contesto a Francisco y si alguien está en contra o de acuerdo con lo que he dicho. José Antonio. Por alusiones, Cristina. Vamos a ver, hay una cosa que me parece muy interesante de lo que dice la guía técnica de la ONU sobre la aplicación de la Convención Anticorrupción. Es que partamos de aprovechar lo que tenemos y funciona y esa es la filosofía, y mejoremos lo que no funciona. Entonces, hubiese sido ideal que España se hubiese adelantado todo esto y hubiese utilizado un organismo de ámbito nacional para que hiciese la autoridad competente en el tema de la protección del denunciante. Y realmente lo único que tenemos, que yo sepa, con ámbito absolutamente nacional, entre comillas, es el Tribunal de Cuentas en materia fiscal o financiera, y no sé si el Defensor del Pueblo, no me atrevería, que también, pero no me atrevería tanto a decirlo. Estos dos son dos instituciones que podrían hacerlo y que a lo mejor hay que recurrir a ellas o a una nueva. Pero hay que tener en cuenta que las comunidades autónomas se han adelantado y están haciendo un buen trabajo y sobre todo me gustaría resaltar la Oficina Antifraude Valenciana. Y además un buen trabajo específico en materia de protección al denunciante. Entonces volver para atrás creo que no sería conveniente. Sé que la red de agencias antifraude española, en la que están representadas todas, están trabajando con el Ministerio de Justicia en esta materia. No sé qué avances están haciendo, pero hay que tratar de conjugar estas dos cosas. Yo siempre he sido muy partidario de partir de instituciones ya existentes y creo que el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas son dos instituciones muy adecuadas para ello, pero creo que se debe dar cancha a las comunidades autónomas y sé que no es fácil y ya a partir de ahí la solución no la tengo tan clara jurídicamente, pero habrá que trabajar en ello y lo tendrán que definir. De hecho, creo que no me equivoco si digo que hay que dar cancha a las comunidades autónomas porque la Agencia Antifraude Valenciana, me parece, estaba colaborando con Castilla y León para mejorar también su ley de protección a los denunciantes y también una agencia aquí en Castilla y León. Así que... Sí. Es la pionera, ahora mismo. Joan Linares es el pionero en esta materia. Sí. Veo que se ha añadido una pregunta por parte de Juan Carlos. Bueno, la ISO 37001 habla del planteamiento de inquietudes de estos canales de denuncia, etcétera. Pero claro, nos encontramos con la ISO 37002 sobre whistleblowers y te preguntan qué opinión tienes. Pues realmente es la misma opinión que he tenido a lo largo de la conferencia. Yo creo que las normas ISO están bien, pero tienen que ir acompañadas de instituciones públicas que protejan y que doten de protección externa a la empresa, porque al final siempre me ha gustado esa opinión de que los programas de cumplimiento, hasta qué punto son eficientes para prevenir el crimen, no para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino para prevenir verdaderamente el crimen. Entonces me plantea también ciertas dudas los canales de denuncia internos dentro de la empresa, porque a veces son, lo decíamos también una compañera del Centro de Gobernanza Global y yo en un seminario en Argentina, a veces queda como papel mojado. Entonces, ese papel que sí que existe, pero no se cumple, pues también pues creo que sí, es eficaz, pero creo que debe ir acompañado de las instituciones. Bien, pues si no me cuestiones, desde luego yo creo que la sesión ha sido extraordinariamente productiva, clara, con contenido y al mismo tiempo una altísima participación y un grado de inquietud importante. Veo que José Antonio ha levantado la mano. Me había aparecido, ¿no?
Bueno, la mano virtual, ya le veo que las manos las tiene muy en su sitio, pero sí, se ve que, no lo sé, este aparato del diablo debe de... Ha sido el aparato. Sí, yo creo que es esto, esto es alguna cosa del aparato que no manejamos, o que no manejo, mejor dicho. Bueno, pues entonces, mi agradecimiento a todos vosotros, especialísimamente a Cristina, también un agradecimiento especial a José Antonio por haber estado presente, y a todos vosotros. Recordad, siempre que es feo recordar estas obligaciones académicas, pero que tenéis hasta las 9, hora española, peninsular española, abierto no el canal de denuncias, sino el formulario para que aportéis vuestros comentarios y seáis posteriormente evaluados. Y, insisto, mi agradecimiento por vuestra participación y mi satisfacción por haber participado en este seminario creo que tan extraordinariamente esclarecedor y útil. De manera que muchas gracias, buenas tardes y nos vemos en breve en el próximo seminario. Muchas gracias, Eduardo. A ti.